En nombre del licenciado Jesús Manuel Segiscovis Álvarez, alcalde de nuestra municipalidad, que seguramente dentro de unos momentos se va a personar, vamos a comenzar con la ceremonia de inauguración de este curso denominado Gasifitería y reparación de fugas de agua intradomiciliarias, que se va a ejecutar a partir de esta fecha, 17 de octubre hasta el 9 de noviembre, ¿no? Me es muy grato estar en un evento de inicio de un curso y un tema bastante importante, como es el gasfitero, manejar lo que es instalaciones de agua y desagüe. Esto es importante debido a que nuestra ciudad está creciendo cada vez más y ya necesitamos mano de obra calificada, jóvenes, personas que conozcan qué es una instalación, qué estándares debe cumplir, conocer lo que son los materiales. Preparemos a la juventud, preparemos a nuestra gente para que podamos tener la capacidad de absorber el apoyo y sobre todo el negocio que se está presentando a nivel mundial, nacional y también a nivel local. Y siempre nuestra municipalidad y nuestro consejo municipal está para apoyarnos. Nada más y que se aperture este curso tan importante en nuestra municipalidad provincial de Cañas. Muchas gracias. Lo que quisiera también sugerir, la posibilidad de que los mejores trabajadores, en este caso los mejores estudiantes, tengan pues la posibilidad de que el municipio les pueda garantizar a una institución educativa para que ustedes puedan tener ese trabajo. Solo con esa sugerencia y cuenten con mi apoyo por ese tema de la coordinación con las instituciones educativas. Lo podemos hacer porque gracias a la confianza del señor alcalde, mi persona está representándolo en el tema de mantenimiento de instituciones educativas. Estoy como veedora. Por eso les digo que traen bastantes recibos de servicios, sobre todo de honorario de trabajo de ustedes, y el costo es alto. Entonces, es bueno que ustedes apuesten por esta especialidad, se superen, vayan adelante y cuenten con nuestro apoyo del señor alcalde, los señores regidores, para que tengamos que nosotros ayudarles a insertar pues a un trabajo. Muchísimas gracias. Desearles el éxito y seguir así adelante con estas nuevas carreras que creo que el profesor está impulsando, que son necesarias para nuestra provincia, ya que como sabemos necesitamos este tipo de experiencias técnicas, porque creo que en nuestra provincia no tenemos ninguno de de las personas egresadas, o mejor dicho, técnicas en el tema de gasfitería, en el tema de electrificación y en el tema de informática, que está orientado al tema de artesanía. Yo creo que con esto más vamos a impulsar el desarrollo de nuestra provincia. Una vez más, mejor el agradecimiento hacia ustedes, porque están incentivándose ustedes mismos para seguir algo más y conseguir algo más, como decía nuestro compañero, algo más para llevarse un poquito de platita al bolsillo y dar un ingreso más. Nada más que agradecerle al profesor, espero que sigamos con esto y agradecerles a ustedes. Gracias. Gracias, Negit, Sangunasta. Amaya Kira Bichu Kilarojo, pasa hasta Yachanaico, no baila, Yana Pariwaico, Apiaico, Yachainico, Cheta no hay como Naico, de repente no hay pequeño ingreso Hamshaico, cualquier a veces voluntarios Hamshaico, a veces Manchaico, Porchaico, para un Chayai. Chay no va a agradecer que el señor alcalde, señores de Oficina de Zapa, para la Payaitis. Muchísimas gracias, la Payaitis, la Payaitis, de repente ya sean más, de repente municipio, ¿qué mejor de repente municipio que llevar como un pequeño trabajo? Mucho mejor, ¿no? Ojalá sea que capacitación más amplia con, más que todo práctica, calma, ¿no? Teoría y práctica. Antes no más que todo más no hay que hacer nada, para que se más y nosotros no hay que hacer nada. Muchísimas gracias.